Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 19 de julio, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos denominado en esta ocasión Programación Neurolingüística, Realidad, el Pensamiento o la Palabra. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de llegar a todos ustedes. Me acompaña el profesor Camilo Reynó Arana, especialista de Findes en el área de desarrollo humano, a quien me permito presentar como licenciado en filosofía con estudios de maestría también en filosofía. Su experiencia docente de más de 25 años como profesor de asignatura en diversas instituciones educativas, particularmente universitarias, impartiendo cursos en las áreas de educación continua y posgrados, en materias como antropología filosófica, filosofía de la educación, ética, metafísica, teoría del conocimiento y muchas otras relacionadas con ello. Es autor de diversas publicaciones y artículos especializados en temas relacionados con el factor humano. Y antes de ceder la palabra a Camilo, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sus opiniones, sus sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlos. Camilo, buenas tardes. Podemos iniciar. Muchas gracias, licenciado Villalobos, y a todos muy bienvenidos. La etiqueta que le pusimos a la plática de este día, PNL, realidad, el pensamiento o la palabra. Jerárquicamente, ¿cuál de estos conceptos domina? Vamos a tratar de hacer planteamientos intencionalmente sencillos, a efecto de que podamos entendernos con facilidad. Estoy pensando sobre todo en aquellas personas que no abordan este tipo de temas con frecuencia y para al final poder conversar un rato escuchando sus opiniones y sus puntos de vista. ¿Qué es programación neurolingüística? Tengo a mi derecha, en una mesa, un plato de mermelada. Tengo a mi izquierda un plato de cajeta. Y enfrente de mí una persona malora que quiere hacerme una jugarreta. Repito, mermelada a la derecha, cajeta a la izquierda. Le doy una cucharada a la mermelada y este malora me dice, ¿qué tal está la cajeta? Si nadie me desmitifica, si nadie me saca de mi error, finalmente, ¿qué comí? ¿Lo que registró mi cabeza que comí o lo que realmente consumí? Creo que la respuesta es obvia. Comí lo que comí, pero pienso que comí otra cosa. Luego entonces, al interior de cualquier ser humano, el pensamiento, la convicción de aquello en lo que pienso, domina inclusive sobre la misma realidad. Y veremos un poco más adelante las enormes consecuencias que, en mi opinión, esta simple premisa conlleva. ¿Qué es el lenguaje y cuál es su función? Porque si nos fijamos, el concepto invita también al lenguaje, a la lingüística. Si esta pregunta la formuláramos en una sobremesa de domingo en una comida familiar, alto porcentaje, más del 90% de los comensales diría lenguaje aquello que me sirve para darme a entender. Sin embargo, cabe una réplica. Yo te pregunto, ¿qué es una palabra un instante antes de ser palabra? Si en esta misma tertulia compartes también esa pregunta, otra vez el porcentaje dominante de la gente diría un concepto, una idea. Eso es un hecho. El asunto es qué es una idea. Y una idea, antes de convertirse en palabra, hablada o escrita, ya es palabra. Ojalá y el siguiente ejemplo ilustre lo que pretendo sustentar. Si le preguntas en esa misma tertulia a un comensal o a todos, ¿qué es la velocidad? Se van a tardar en contestar instantes, sobre todo si dominan el tema. Pero en esos instantes, ¿qué están buscando para contestarte? Palabras. ¿Dónde las están buscando? En la cabeza. ¿Qué es una palabra un instante antes de ser palabra dicha o escrita? Palabra. Los seres humanos pensamos lingüísticamente. No tenemos otra manera de registrar ideas y conceptos que no sean palabras. Pancho le dice a Lupe te amo, y la ame o no la ame, si Lupe define que es amada por Pancho, lo de menos es que no la ame. Así de grave, así de tremendo.
así de radical. Entonces, las cosas son como las pienso y las pienso como las defino, porque si en el pensamiento lo que viven son palabras, las cosas son finalmente como cada uno las define. Si yo le llamo cajeta a la mermelada y no sé la distinción en términos reales, vivo instalado en el error. Y la alternativa contrastante difícilmente va a poder ser atrapada por mí. La pregunta a continuación importante sería, si puedo modificar mi pensamiento, ¿puedo modificar la realidad, los hechos, las cosas? Evidentemente no. Pero si modifico la pregunta y me cuestiono, si puedo modificar mi pensamiento, puedo modificar mi visión, sentimientos, sentido y razón de ser de la realidad, de los hechos, de las cosas, y aquí la respuesta es exactamente la opuesta. Claro que puedo. Las cosas son como son sin duda, pero para cada uno las cosas son como cada uno las ve, como cada uno las piensa. Y cada uno las piensa de acuerdo a cómo las define. Si al capricho, al arranque, a la veleidad, a la intensidad pasional le llamo amor, lo de menos es de qué se trate. En mi cabeza registré amor porque así lo definí, pero evidentemente es totalmente modificable ese concepto que registré. La experiencia, otras vivencias, la confrontación con la misma realidad me puede llevar a modificar mi pensamiento. Tú que me escuchas, ¿has tocado fondo alguna vez? ¿Has estado en el piso? ¿Te has sentido deprimido, mal? Y sin embargo ahora, seguramente en una condición distinta, en circunstancias totalmente contrastantes, estás escuchando una plática de neurolingüística. Te levantaste del piso. ¿Dónde se dio el cambio? ¿Fue cuestión de fuerza de voluntad? ¿Fue cuestión de que alguien te tendió la mano? ¿O fue cuestión de que en un momento determinado, por como se haya dado, hiciste una modificación mental? Redefiniste la realidad que estabas enfrentando. Definiste que eras capaz de mirar esa situación crítica de otra suerte. Esto, mi amigo, mi amiga, se llama programación neurolingüística. Programación, registro en mi cabeza, neurolingüística, por medio del lenguaje, todo lo que pienso. Los japoneses tienen el mismo término, kiki, kikai, para hablar de crisis y para hablar de oportunidad. Cuando toco fondo, decía yo hace un rato, cuando vivo en ceros, cuando todo se nubló, ¿hay camino o estoy vencido? Si estás en el piso, hay una ruta, se llama para arriba. O te estacionas o te mueves. Cuando peor estás, cuando más conflictos tienes, es el mismo número, es directamente proporcional la cantidad de oportunidades que al respecto tienes. ¿De qué depende esa nueva visión? ¿De qué depende ese ajuste existencial o conductual? ¿De qué depende esa nueva visión? Depende de redefinir en tu pensamiento ese concepto que antes tenías con una limitante para abrirle un horizonte gordo de posibilidades. Esto tendrá consecuencias sustanciales, en mi opinión, radicales. Por ejemplo, puedo tratar de entender en el ámbito familiar cómo es la estructura mental de mi esposa o mis hijos, es decir, su propia programación neurolingüística y con base en eso armonizar nuestra relación. ¿De qué carambas estoy hablando? Cuando lo que encuentras, por ejemplo, con tu pareja, es dicotomía, son disentimientos, son oposiciones, son contrastes, son en una palabra, diferencias. Un excelente recurso es una empatía neurolingüística. Me pongo en tus zapatos para tratar de entender por qué te conduces como te conduces. Y normalmente esta respuesta la podré encontrar escarbando el por qué piensas como piensas. Y esto lo podré encontrar en su sentido profundo
cuando entienda que esto que piensas y haces tiene como origen lo que definiste como importante. Esto es muy sencillo. ¿Por qué se comporta de manera prudente una persona prudente? Porque piensa que la conveniencia es ser prudente. Y lo piensa porque definió prudencia como algo pertinente. ¿Qué es la prudencia? Paro la pelotita antes de devolver el pase, nunca me voy de boca, me doy tiempo para hacer análisis, trato de meditar mi conducta posterior, hago un cálculo de proyección existencial antes de comportarme de tal o cual manera. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Tratando de encontrar un sentido a ese valor o factor de la prudencia. Y sé convertir ese factor en el elemento que yo definí. Si por prudencia entiendo mesura, cautela, medida, límites, sea o no eso la prudencia, así la defino yo y así la voy a vivir yo. Esto es riquísimo. Esto es brutalmente importante porque las modificaciones de conducta indeseables, chatas, cojas, enanas, débiles, famélicas, son sujetas de ajuste, de mejora y de cambio. Si cambias, perdón la coloquial expresión, el chip neurolingüístico, si buscas un recurso alterno para definir de otro modo lo que te tiene apabullado, el cambio de conducta tiene como origen el cambio mental y el cambio de mentalidad tiene como origen el cambio lingüístico. El ajuste es lingüístico, es redefinir un planteamiento que no está operando. Un segundo ejemplo que puede ser interesante es responder a la pregunta si soy capaz de entender la alteridad u otredad como condición humana. ¿Qué es esto? Otilia, mi esposa, Juan Pablo y Santiago, mis hijos, Mariana y Arlet, mis nueras. Antes de ser mi esposa, mis hijos y mis nueras, son simplemente otras personas que no son yo, otras personas diferentes a mí. Si yo estableciera mi vínculo con ellos, mi relación con ellos, por ejemplo con mi esposa, registrando en mi cabeza lingüísticamente que son otras personas, y con ese criterio me acerco a vivir la relación con ellos, evidentemente seré consciente de que voy a encontrar infinitamente un número mayor de diferencias que de coincidencias. Y ante la conciencia de la diferencia, evidentemente la relación se dará de manera más serena, pero también más intensa y más auténtica. ¿Te parece? Ojalá platiquemos dentro de un rato. Esto tiene implicaciones en una esfera vital a nivel de condición humana. Y es lo que quisiera yo acentuar en esta conversación el día de ahora. La teoría de los tres ochos, que entre otros Juanito Piaget se adjudica, yo creo que es más vieja, receta una fórmula muy simpática. Un día hábil en la vida de una persona que trabaja se puede partir en tres esferas de 8 horas, dado que el día tiene 24. Al primer 8 le refieren los autores como el 8 del sueño. La tercera parte de nuestra vida, en una palabra, estamos durmiendo. Evidentemente esto se escribió seguramente cuando todavía dormíamos 8 horas. Hoy, si bien nos va, dormimos 5, dormimos 6, pero horas más, horas menos, de manera relativa, la tercera parte de tu vida estás durmiendo. Al segundo 8 le llaman, en sentido amplio, el 8 del recreo. Reitero, sentido amplio, es decir, voy, vengo, me traslado, desayuno, como ceno, veo la televisión, voy al baño, hago pipí, popó, hago el amor, echo machincuepas, veo una película. Vital el primer 8 del sueño, vital el segundo 8 del recreo, del espacio lúdico, del descanso. Pero tú y yo, o una gran mayoría de la gente por lo menos, dormimos en casa, pero vivimos en el lugar de trabajo. ¿Dónde debo buscar la mejor versión de mí? Evidentemente al interior de tu hogar, evidentemente en tu vida personal,
pero también evidentemente y en un porcentaje mayúsculo, con una prioridad vital en tu lugar de trabajo. ¿Qué onda con la PNL en tu chamba? Vamos por un instante a suponer que tienes gente a tu cargo. Vamos por un instante a suponer que tienes un mando en la estructura orgánica del changarro del que chambeas. ¿Puedes hacer de un simple jefe a secas, pero muy secas, un líder? Yo creo que sí. ¿Qué pasa si en una conversación con él haces un ejercicio y programas neurolingüísticamente en su pensamiento un recurso alterno que le haga ver que la ley del revólver, el fuete, el chicote, el maltrato, los papeles que se avientan en la cara, ponerse verde, echar espuma por la boca, ladrar o morder, no necesariamente es la mejor manera de motivar a que el otro chambee? Créeme, creo que la convicción es rentable. Creo que la persuasión es rentable, porque el clima laboral sano siempre será rentable. ¿Qué pasa si en esa cabeza que no alcanzó a ver, tú ayudas a que vea? Puedo transformar a un colaborador de perfil bajo, chiquito, de medios lenguajes, antiproactivo, en alguien asertivo, frontal, agente causal, propositivo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una conversación, es decir, recurriendo al factor lingüístico, proyectas en su cabeza un pensamiento distinto? Oye, ¿has pensado en la alternativa de abandonar el nivel titiritero? Sí, del títere que tiene que ser manejado con hilitos por alguien que lo gobierna. ¿Qué pasaría si intentaras una proactividad autentificante? Es decir, ser tú, tomar tus propias decisiones, correr riesgos, opinar, atreverte, sugerir, modificar realidades, ser de los que no se calla, sino de los que aporta, ser de los que cuestiona cuando es invitado a hacer un juicio de valor crítico. Se podrá intentar. Conversas, reflexionas, analizas y pones al otro a pensar en un recurso alterno, con una expresión lingüística precisa y motivante, y el cambio se genera en automático. Amiga y amigo, eso es programación neurolingüística. ¿Puedo potenciar la puntualidad en algún conchudo? ¿Puedo decirle a alguien por qué trabajas para 8 y no trabajas para 10? Déjame entrar brevísimamente en detalle. Se ofrece en tu empresa un bono de productividad. En esta ocasión el bono, aparte de la evaluación por parte del superior y de los compañeros, de los laterales, va a implicar el factor de la autoevaluación. Yo no sé por qué, desde luego hay excepciones, pero en México somos ocheros. A la hora de autoevaluación me pongo 8. ¿Por qué? Porque si me pongo 9 o 10, qué vergüenza si me bajan la calificación. Y si me pongo 6 o 7, capaz que me la compran y me quedo sin bono. Mejor me voy a la media, me pongo el 8 y que mi jefe suba y se haga pelotas para evaluarme. Pero resulta que tengo un jefe asertivo, un jefe retante, un jefe líder, que me llama y me dice: vi que te autoevaluaste con 8, te doy un par de minutos para que me convenzas, con razones auténticas, valederas, de que tiene razón de ser que trabajes para 8 y no para 10. Pero si no me convences en 2 minutos, ni 8 ni 10, no hay bono. Convénceme de que no hay modo de que trabajes para más. Evidentemente, la mediocridad es subsanable. El compromiso existencial es subsanable. La responsabilidad laboral es subsanable. El apetito por crecer, las ganas de ir por más, también es subsanable. Y un excelente recurso es el modelo de la programación neurolingüística. En la década de los 70, todavía con olor a posguerra, aparece en la Universidad de Santa Cruz, en California, un par de norteamericanos, psicólogos, lingüistas, John Grinder, Richard Bandler, y uno conversando en una cafetería con el otro, le pregunta: ¿cuáles serán las razones de éxito de aquellos que trascienden? Y literalmente en un ejercicio ecléctico, chupando a diestra y siniestra de otras teorías y otras doctrinas, engendran este modelo, estructuran este modelo que se llama programación neurolingüística. Es como tantos otros, pero este es el que a mí me sedujo y me convenció,
Modelos de desarrollo humano que tratan de rescatar para el ser humano precisamente al ser humano. Yo no quiero caer en una retórica barata. No pretendo sonar a una sucursal de una charla motivacional. Al contrario, quiero invitarte a paladear las mieles de un modelo totalmente pragmático, brutalmente eficaz, que arroja resultados tangibles. Se pueden hacer indicadores de gestión de los resultados de la programación neurolingüística. Ojalá te animes a dos cosas. Una, en lo inmediato, a conversar conmigo un ratito ahora que yo me calle, te prometo hacerlo ya. Y la otra, venir a Findes, a debatir un rato sabroso. Son cursos de, normalmente, 3 sesiones de 5 horas, o a la inversa, 5 de 3, según sea en sábados o entre semanas respectivamente. Vente a platicar. ¿Sabes por qué me apetece y tengo toda mi vida trabajando desarrollo humano? Por una razón muy simple. El material de información y el material de tu consulta lo traemos puesto. La última palabra y la absoluta verdad no existe en materia de factor humano. Es la conversación, la argumentación y el análisis profundo, la charla sabrosa, la dicotomía de opiniones y de sentimientos, de emociones. En serio, vente, date el chance. Concédele no a Camilo ni a Findes, sino al modelo PNL la gracia de la duda. Te va a encantar. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Suéltate. Vamos a contestar lo que nos quieras preguntar o a comentar lo que nos quieras compartir. Camilo, muchas gracias. Vamos a dar unos segundos para que los participantes de este webinario nos presenten sus preguntas o comentarios. Tenemos el caso de Ramón Bocanegra. José Ramón, buenas tardes. Gracias por su participación. José Ramón nos dice, ¿sería posible que me enviaran la presentación a mi correo personal? Le comento, José Ramón, que este webinario, así como todos los que estamos realizando, se suben a nuestra página de internet, usted la tiene en la pantalla, y ahí hay una sección de webinarios en donde podrá identificar todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha propuesto en esta materia. Agregando a lo que te dice mi director, tu nombre, Bocanegra el apellido, sí, ¿verdad? Amigo, aparte del webinario que acabas de compartir con tu servidor o con nosotros, hay otro webinario en materia de programación neurolingüística que puedes buscar también en la página, porque veo que el tema te interesa. Y también hay una cápsula promo en la página de Findes, donde tu servidor explica lo que trabajamos al interior del taller. Ojalá tengas contacto con las tres instancias. El conducto es el mismo. Gracias, amigo Bocanegra. Tenemos la participación de Yadira Delgado. Yadira, buenas tardes. Gracias por participar. Dice, si bien entiendo, entonces, ¿podría aplicar la PNL en mí y en alguien más? Absolutamente, Yadira. Y aquí me pones un plato que me deleita, de mis platos favoritos. A ver, no voy a entrar en detalle, creo que captaste bien la premisa. La propuesta es, yo puedo hacer ajustes neurolingüísticos al interior de mi propia conciencia, pero también los puedo provocar, los puedo proyectar. Yo puedo ejercer programación neurolingüística en la mentalidad de otros. Pero aquí nos invade, tenemos que visitar, hay que abrirle un hueco al factor moral, a la ética. Yo no puedo, cuando llevo ventaja, caer en la tentación de la manipulación, del sometimiento, de socavar a una persona cuya resistencia mental, quizá por desarrollo cognitivo, por formación profesional, por educación, no es a lo mejor la que otros tuvimos ocasión de desarrollar. Entonces, el ejercicio tiene que ser con una dimensión moral absoluta y con enorme prudencia. Pero, si este recurso se emplea positivamente, evidentemente el beneficio que arroja es brutal, porque alguien apachurrado lo puedes echar para arriba, lo puedes aventar para adelante. Esto es fundamental. Ojalá te animes a visitarnos. Gracias, Camilo. Giovanni Terán nos dice, ¿cómo me puedo programar a mí mismo de forma inmediata? Primero, programación neurolingüística, con todo respeto y cariño, Giovanni, y la magia no son sinónimos. Toma un poquito de tiempo, pero te va una alternativa, te va un recurso
cortito en el tiempo que vas a invertir. Trata de responderte, ¿qué marca la diferencia en el siguiente planteamiento? Hay una persona que sale hoy a la calle, cruza una avenida, lo atropellan, le amputan una pierna y al día siguiente se suicida. Hay otra persona que sale hoy en la tarde, cruza una avenida, lo atropellan, le amputan una pierna y al día siguiente va a comprar una prótesis. ¿Qué marcó la diferencia? La realidad es la misma. ¿Qué contestas? Yo contesto programación neurolingüística. Tuvieron una visión mental diferente de la misma realidad. Todo lo que tú piensas, perdón, todo, sin excepción, tiene muchas más formas de enfocarse. Ahí estarías haciendo una reflexión neurolingüística. ¿Por qué? Porque estarías lingüísticamente redefiniendo, tú sabes lo que es una definición, un concepto, una realidad, un problema, que en tu cabeza va a tener una palabra nueva para registrarse. Ojalá me haya dado a entender. Y si te hace falta y quieres conversar más, vente a Findes. Gracias, Camilo. Laura Falcón, buenas tardes, Laura, gracias por su participación. Nos pregunta, ¿es lo mismo o hasta dónde parecido PNL y coaching? Yo creo que el concepto de programación neurolingüística es un ingrediente, un recurso enorme a la hora de la consultoría, la asesoría o el coaching. Por ejemplo, ¿qué hace el coach? Ojalatea, elimina desperfectos, guía, propone, sugiere, recurre a conceptos alternos para potenciar desarrollo en lo personal o en lo empresarial, organizacional. Un recurso importante para modificar planteamientos, para modificar conductas, para potenciar desarrollo, sin duda, es la programación neurolingüística. Gracias, Camilo. Tenemos la participación de Joaquín Mendoza. Joaquín, buenas tardes. Gracias por participar. Nos dice, profesor Camilo, es exquisita su explicación en el tema. Entonces, ¿usted cree que la PNL es la piedra filosofal? De entrada, soy filósofo. Entonces, para nada. Desde luego que no es la piedra filosofal, pero sí es una manera, entre muchas maravillosas, de hacer filosofía. Déjame, y tú tienes la culpa por haberme tocado la fibra que me mueve, déjame hacerte un planteamiento. El problema más viejo en la historia del pensamiento de Occidente data de los griegos clásicos. Bajo el nombre de idealismo primero y después de realismo metódico, Sócrates y Platón decían, las cosas son como yo las pienso. Luego aparece en escena el discípulo incómodo Aristóteles y les dice, maestros, están mal. Las cosas son como son, independientemente del pensamiento de cada cual. Muchos siglos después, Emmanuel Kant les dice, caray, ¿por qué pelearse? Aristóteles tiene razón. Camilo es como es, independientemente de cómo lo piense quien sea, inclusive independientemente de cómo se piense Camilo a sí mismo. Pero para cada uno, Camilo es como cada uno lo piensa. Lo único que agregaría en materia neurolingüística es que aquello que cada uno piensa es como cada uno lo define. Ahí está la clave, el factor del lenguaje. Las cosas son como las piensas, amigo que me escuchas. Nunca en detrimento de que la realidad ahí está, pero para ti es como tú la pensaste. Y tú la pensaste como tú la definiste. Si le llamas porquería a lo hermoso, si le llamas pobreza a lo divino, para ti es pobreza. Si no estás de acuerdo, encantado de escucharte. Gracias, Camilo. Tenemos nuevamente la participación de Viridiana Sánchez. Viridiana, buenas tardes, gracias. Viridiana nos dice, me gustaría saber su opinión respecto a los decretos verbales y su reflejo en la realidad. Y de igual forma, esto a su vez forma la expectativa que tiene a ser arma de dos filos, usualmente frustrando la realidad
si no funciona el decreto verbal. Lo único que le haría, mi querida Viridiana, a tu muy interesante y profunda aseveración es invertirle el orden de los factores. Una modificación de pensamiento no golpea la realidad, sencillamente permite reinventar una manera de entender y de pensar. Váleme un ejemplo. La madre primeriza que espera al primogénito con profunda ilusión, con esperanza, con amor. Viene el alumbramiento y la criatura nace con síndrome de Down. Lo regresa porque no lo pensaba así, lo niega, se deprime, seguramente un rato, pero lo único que hace es automáticamente replantearse, redefinir, reajustar que su pensamiento tendrá que inventar una nueva y diferente manera de amar a esa criatura. Nada más. Me encantaría platicar contigo, especialmente Viridiana, porque tienes una mezcla en tu cabeza interesantísima de filosofía y programación neurolingüística. Ojalá te animes a seguir en la tertulia. Vente a Findes, en serio, no es por vender. Me encanta platicar con gente que tiene este tipo de planteamientos. Gracias, Viri. Camilo, muchas gracias. Antes de finalizar este webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 16 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 26 de julio a las 18 horas estaremos abordando el tema de instrumentos de inversión. Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y bien, son las 18 horas con 31 minutos. Día 19 de julio, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias y hasta luego.